Vamos a compartir acá. No, no subió todavía ese archivo, ¿no? No, todavía no. Hoy se lo subo. Ok. Bueno, recuerdan que habíamos visto el concepto de carga, que es el conjunto de mercaderías que van a estar protegidas por un embalaje y este embalaje tiene que ser apropiado y va a depender del tipo de transporte y de la mercadería, justamente porque el objetivo es que la mercadería llegue íntegra y que pase como esta etapa del transporte de mercadería de la mejor manera. Habíamos visto principalmente que hay carga general y carga a granel. La diferencia está en que la carga general son los productos que se van a transportar en cantidades pequeñas y que yo puedo individualizar y los puedo manipular individualmente. Y tenemos dos tipos, carga suelta y carga unitarizada. La carga suelta son los que yo los voy a manipular y los voy a cargar como unidades y la carga unitarizada es aquella que yo voy a juntar cada una de estas unidades en una unidad mayor. O sea, voy a crear esta unidad mayor que pueden ser o los pallets o los contenedores. Por otro lado, está la carga a granel, que es la carga que no se encuentra individualizada ni tampoco embalada. Y puede ser líquida, sólida o gaseosa. Y se almacena, bueno, por ejemplo, la carga líquida, ejemplos de mercadería que son a granel líquido, podemos hablar de productos químicos, de petróleo, de gas natural. De carga sólida podemos hablar de todo lo que son los granos, los pellets de soja, del maíz, el trigo, fertilizantes, minerales. Y carga, me falta, bueno, carga gaseosa que podría llegar a ser productos químicos o combustible también, ¿no? Otra de las clasificaciones que podemos tener, además de entre carga general y carga a granel, tenemos por su naturaleza. Bueno, acá vamos a empezar a tener un poco más que ver con el producto en sí mismo. Por ejemplo, la carga perecedera es toda aquella mercadería que va a perder sus características químicas, físicas, microbiológicas por el resultado de la exposición por la exposición en el medio de transporte. Por ejemplo, cualquier mercadería que necesite refrigeración. Si yo exporto carne congelada, bueno, esa carne es perecedera. ¿Por qué? Porque si yo no la mantengo en las condiciones necesarias, es decir, en un ambiente congelado, puede perder sus características. Y más si tenemos tiempos de tránsito de 60 días. No solamente uno puede necesitar que su mercadería vaya congelada, puede ir con temperatura controlada o refrigerada. También puede ir con que se necesiten eh, que justamente que esté aislada o que necesite alguna temperatura y necesite calor, algún producto químico puede llegar a ser. Otras de las clasificaciones es por su naturaleza. Por su naturaleza habíamos dicho perecedera, ahora también frágil, justamente todo lo que necesite un cuidado especial para que el producto no se rompa. Y generalmente, por ejemplo, cuando se exportan muchas veces botellas de vidrio, no sé si alguna vez vieron cómo vienen, por ejemplo, las botellas de vino de 6. Bueno, vienen con separadores adentro de las cajas. Entonces vos tenés como un lugarcito para cada botella. Bueno, la medida, por ejemplo, de la caja
es muy parecida y llega justo a la medida de la botella. ¿Por qué? Porque si uno tiene una caja que sea unos nada, centímetros un poquito más alta que la botella, la otra caja de arriba la va a aplastar y puede llegar a romperla. Por eso siempre son como al ras. Estas son cosas que eh, generalmente la gente de calidad de de las plantas productoras, son las que establecen estos parámetros técnicos de, bueno, la caja tiene que tener esto, vamos a comprar con separadores, tiene que tener esta densidad, una densidad X del material, de cartón, justamente porque el objetivo es que la mercadería, que las botellas en este caso de vidrio, lleguen intactas. Por eso también otra de las cosas es que, bueno, ¿cuántos pallets se pueden apilar? En botellas de vidrio, sí, probablemente no se puedan apilar pallet sobre pallet, pero en otros productos sí se puedan apilar. Por ejemplo, si yo produzco especias, pimentón, pimienta negra, supongan que somos productores y vendemos cajitas con especias. Bueno, posiblemente eso yo hago un pallet con diferentes mix de especias y posiblemente yo pueda tener, apilarle un pallet arriba, es decir, vaya un pallet abajo y otro arriba. Ahora, ¿cuántos? No es un tema solamente que en el contenedor no puedan entrar más de dos pallets apilados, por ejemplo, sino en los depósitos. Bueno, ¿cuántos pallets sobre pallet puedo tener? Y eso también la limitación te la va a dar el productor. Te va a decir, mira, bueno, esto se puede apilar hasta tres pallets, hasta dos pallets. Otro tipo de clasificación son todas aquellas cargas que son sobredimensionadas, es decir, que por su peso o por su volumen son, requieren un manejo especial. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la clase de contenedores, que vimos contenedores que podrían adaptarse a este tipo de carga? Por ejemplo, los flatbed, que son solamente como una tarima, los que tienen solamente cerrado a los frentes, los que tienen cerrado un costado a los costados o en un costado, perdón, abierto, entonces puedo cargar por los costados, o que tiene abierto el techo, entonces puedo cargar por el techo. Bueno, generalmente todo esto está preparado para este tipo de cargas, que son o muy pesadas o muy grandes en dimensiones que necesitan un tratamiento especial. Y finalmente llegamos a lo que son las cargas peligrosas. Le decimos cargas peligrosas o cargas IMO. ¿Qué significa que una carga sea peligrosa? Bueno, va a ser toda esa carga que de pasar algo puede tener repercusiones fatales en el ser humano o en el medio ambiente. Entonces, no es que yo no las pueda transportar, no, sí, voy a tener que transportarlas, pero van a, van a cumplir ciertas medidas muy estrictas. Por ejemplo, si yo quiero exportar cualquier producto IMO, primero que le voy a tener que informar a la naviera, en el caso que sea marítimo, o a la naviera, o a la empresa transportista, o a la aerolínea, les voy a tener que informar, bueno, yo quiero exportar este producto con esta posición arancelaria y es IMO tanto. Y les voy a tener que dar las hojas de seguridad del producto. ¿Quién genera las hojas de seguridad? Bueno, los productores. Eh, ¿Qué pasa? Uno le informa
y te van a decir si toman la carga o no. ¿Por qué? Porque hay muchos IMOs que no los toman este tipo de naviera, tenés que mandarlo con un buque especial o incluso las aerolíneas no toman todos los tipos de IMO. Pero además, en el caso de que, bueno, sí, los transportemos y todo, sí necesita una cierta documentación y lo más importante es que van a estar rotulados el modo de transporte, bueno, el vehículo, el medio de transporte va a tener que estar rotulado de acuerdo al IMO que yo estoy transportando. Entonces, por ejemplo, seguramente han visto en alguna oportunidad este tipo de logos. Déjenme ver si alguien me está escribiendo de ustedes. No veo, no veo el chat. Bueno, perfecto, ahí veo el chat. Bueno, seguramente algo han visto y les voy a mostrar una foto. ¿Vieron los camiones en la ciudad que tienen estos símbolos alguna vez? ¿Para qué piensan que sirven esos símbolos? Nos da idea del tipo de carga que lleva. No sé, ¿Y o sea, por en los qué? de combustible se ven. Bueno, pero ¿por qué les parece que nos están avisando qué tipo de carga lleva? Y ante cualquier inconveniente saber cómo manejarse ante esa situación. Un choque o lo que sea. Exacto, ese es el objetivo, que rápidamente uno sepa qué es lo que están llevando y más que nada cuando las fuerzas tienen que actuar, sea bombero, sea policía, reconozcan muy fácilmente y puedan actuar de manera acorde em, y ganar rapidez, ¿no? Bueno, hagamos este pequeño ejercicio. Eh, ¿Cómo clasificarían flores frescas? Y Pensemos. Y mercadería yo les voy a... delicada. ¿Mm? Mercadería Podemos decir delicada. frágil Mm. es. ¿Qué más podría llegar a ser? Acá no me pueden decir mucho, me pueden decir solamente sobre la naturaleza de la mercadería, ¿no? Porque no les estoy dando más información. Entonces podemos hablar de pueden llegar a ser un producto perecedero, porque una flor fresca se daña, ¿no? Y pierde sus características. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si yo les digo, perecedera, Mariana, perfecto, si yo les digo que vamos a transportar en modo aéreo, 5 cajas de flores frescas. ¿Qué más me pueden decir? ¿Es una carga general? ¿Es una carga granel? ¿Es una carga suelta? ¿Es una carga unitarizada? Y yo creo que es una carga unitarizada en cajas especiales. Volvamos al concepto de carga general, suelta pero y carga unitarizado unitarizada. no sería que está arriba de un pallet o en el contenedor. Exacto. Esos son las dos, es como uno nos damos cuenta de si es carga unitarizada, que está en un pallet o en un contenedor. Ahora, si yo les Yo hablo diría, solamente perdón, yo diría con... carga suelta porque las pondría, o sea, vos ya dijiste 5 cajas de flores frescas. O sea, las Exacto. cargas ya Entonces, están individualizadas. sí, y yo voy a contar mi carga, una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas. Entonces,
puedo decir que es una carga general, suelta y que por su naturaleza es perecedera, es frágil. A ver, por ejemplo, diamantes. Si yo digo que voy a traer una caja de diamantes, ¿qué piensan que es? Una carga general suelta también, que sería una caja. Ok, ¿qué Y más se puede decir? la parte de frágil, yo también la pondría, por la Bien, naturaleza frágil. perfecto. Y si les digo que vamos a exportar un contenedor 40 pies reefer con pescado congelado, Una carga general unitarizada y de naturaleza perecedera. Y no sé si se agrega que necesita refrigeración por es ser una carga reefer. refrigerada, Por eso no sé si se agrega la congelada. parte de si necesita Bien, sí. refrigeración. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿O sí. tienen? Bueno, sigo. Vamos a hablar un poco de la unitarización. Bueno, como vimos recién, consiste en ordenar y agrupar mercadería en una sola unidad de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Estas 5 cajas, por ejemplo, más va a ser, pero por ejemplo, 40 cajas o 20 bolsas, las agrupamos y las enviamos en un contenedor, perdón, en un pallet. O tengo 200 cajas que van en un contenedor. El hecho de tener una unidad superior, que va a ser el contenedor o el pallet, hace que esta carga sea unitarizada. ¿Cuál es el objetivo? Justamente conservar la integridad de los productos y facilitar la manipulación, porque es mucho más fácil manipular un pallet con 20 cajas que las 20 cajas sueltas. Incluso para cargar un contenedor. Hay veces, hay dos maneras de cargar un contenedor. O carga paletizada, es decir, por ejemplo, si yo voy a exportar cajas de especias, como les dije, bueno, exporto las cajas paletizadas y entran, por ejemplo, 20 palets en un contenedor de 40. Pero también puedo mandar las cajas a piso, se dicen, o en inglés floor loaded, que es que las cajas directamente van sobre el piso del contenedor, no lleva ninguna paletización. A ver, ¿cuál es la ventaja? Y bueno, que van a entrar muchas más cajas de esa manera. ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, cargar ese contenedor, tanto cargarlo como descargarlo, va a llevar mucho más tiempo que si yo tengo que bajar, cargar o descargar pallets. ¿Sí? Y no solamente eso. Al tener el contacto de la caja con el contenedor, y bueno, a ver, pueden pasar muchas cosas dependiendo del producto. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que tengo una carga que teníamos varios problemas porque eran fideos, son fideos frescos y que van de China a Estados Unidos y que en ese periodo del viaje, que son 35 días, evidentemente generaban humedad y así y perdían, no, al generar humedad, las cajas se mojaban.
¿Qué pasa? La mayor cantidad de cajas con daños eran las que estaban abajo sobre el piso. Y bueno, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que al contenedor adentro ponerle como como, se le dice Unos aislantes, aislante aislantes, térmico. gracias. Exacto, aislante térmico. Así que si me dan un segundo, déjenme buscarles una foto, así los ven. Denme un segundito, ¿sí? Me bajo alguna foto, así la ven. No la están viendo, ¿no? Sí. No, no, yo por lo Ah, menos no, no. está en pausa. Por ahora Me no. la- Comparto lo que- Miren, ahí ven la foto. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, este es un contenedor de 40 pies. ¿Ven lo que les digo? Que las cajas van sobre el piso, no tienen ningún palet. Y ese es el aislante que se resolvió que era la mejor manera para que estas cajas lleguen bien. Es decir, que esa humedad que nos estaba molestando que había en el transporte deje de hacerse. ¿Por qué? Porque justamente aísla la temperatura que hay ahí. Voy a mostrar otra foto. Ven cómo termina. Después la manta que hacen, la cierran, la bajan y cierran el contenedor. Entonces queda todas las cajas totalmente aisladas. Y eso hace que las cajas lleguen bien. Ahora, parece una pavada, pero esta pavada hubo, se hicieron muchas pruebas con diferentes formas. Por ejemplo, antes de llegar a esta, que es la que mejor funciona, se probaron otros tipos que se llaman como mantas también, que son aislantes, pero de otro material. Se probaron, tenían como un mayor porcentaje de daños a la mercadería, se probó esta, se mandaron como data loggers en los contenedores que iban midiendo la temperatura ahí para ver justamente qué es lo que pasaba. ¿Qué más? Bueno, se llegó a que la mejor manera era esta. También se pensó en su momento de empezar a cambiar en lugar de contenedores estándar a contenedores refrigerados, pero un contenedor refrigerado sale mucho más dinero que un contenedor estándar. Entonces ahí ya el negocio medio que se diluía. Entonces se terminó optando por estos aislantes. Pero, ¿alguno sabe cuánto sale un aislante? ¿Alguien les ocurre cuánto saldría? Y no El creo que sea aislante, barato porque papel aluminio, todo. ese aislante que nos mostraste,
Sí. Debo suponer que sea para varios usos, pero arriba de los $5.000 debe salir. No, 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 eso te deja fuera de cualquier negocio, ¿eh? No sé si es Pero reutilizable. bueno, hay otro punto bueno. El aislante vale $200, que ya es un montón de plata, que incluso lo estuvimos negociando hasta último momento con el proveedor a ver quién lo pagaba, si le correspondía a ellos o le correspondía a nosotros. Llegamos a que íbamos tipo miti. Pero ¿qué pasa? ¿Es reutilizable? Bueno, en teoría sí, pero ¿qué pasa? Lo primero que esto llega al cliente final. Si es eso, ¿qué tienen que ir juntándolos y después mandarlos de nuevo a China? ¿Cuánto sale eso? ¿Conviene? ¿No conviene? Porque por mandar uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar un aéreo por eso? ¿Cuánto sale el aéreo? También, bueno, juntamos un par y los mandamos todos juntos. ¿En dónde lo guardamos? ¿Qué lugar? Eh, cualquier depósito nos va a cobrar por mantener eso ahí. Pero entonces, bueno, listo, lo desechamos. Desecharlo también fue un problema. ¿Por qué? Porque esto iba a Estados Unidos y bueno, tienen como políticas como mucho más estrictas, entonces nos pedían, bueno, ¿de qué material tiene esto? Más allá que ya lo habíamos visto de que podía ir en contacto con alimentos y todo, porque ese es otro tema. Bueno, ¿qué aislante? Tiene que ser un aislante que pueda ir en contacto con alimentos, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, ¿qué composición tiene? ¿Dónde se puede desechar? ¿Cómo se puede desechar? ¿Cómo se puede reutilizar? Bueno, todas cosas a considerar solamente por el aislante ese. Todo esto fue un dolor de cabeza de varios meses, porque en el mientras tanto, toda la mercadería que iba llegando y que tenía daños, bueno, alguien se tenía que hacer cargo. Entonces ahí también, no solamente de hacer cargo, hay mercadería que bueno, que no se pudo reutilizar, pero hay otras que, bueno, sí se podía, pero teníamos que cambiar la caja esa de cartón, porque adentro vienen como los fideos son bolsitas de fideos lo que hay adentro. Entonces la caja, bueno, esa de cartón, bueno, tenemos que mandar a pedir al proveedor que nos manden solamente cajas de cartón y ya para poder reacondicionarlos y que no pierda el tiempo en góndola. Ustedes piensen que todos los productos que van a góndola, los supermercados te aceptan con, no, por ejemplo, mínimo 10 meses de fecha de vencimiento. Entonces, siempre se juega, o sea, hay muy poco tiempo para que te los vendan y el supermercado te los tome. Entonces, em, bueno, un aéreo de cajas salió bastante caro. Bueno, ¿quién lo paga? Y bueno, ahí en negociaciones entre el proveedor, el cliente, ver nosotros que éramos intermediarios, ver quién pagaba cada cosa y siempre pensando como en el negocio total. Y también mucho la responsabilidad de quién era esto. Yo me peleé bastante por el tema del Incoterm, de quién era la responsabilidad como para poder como tener un arma más de negociación y decir, che, esto es más tu culpa que la nuestra. O vos te tendrías que hacer, por más que yo pague el flete, te tendrías que hacer cargo vos. Porque vos conoces el producto, vos sos el productor, vos no tendrías que haber dicho que esto pasaba. Sí. Pero bueno, se terminó arreglando una parte uno, una parte el otro y así. Bueno, ¿por qué uno entra en el tema de unitarizar cargas? Y bueno, porque justamente la manipulación es mucho más fácil, uno identifica los productos de una mejor manera y se aprovecha mejor el espacio. Paletización
o contenerización, son las dos maneras de uniterización que conocemos. Y ahora vamos a ver los contenedores. Nosotros ya lo vimos en la clase de contenedores en un modo marítimo. Los vimos, ¿no? Sí, los vieron con fe, ¿verdad? Los tipos de contenedores. ¿Se Sí, sí, acuerdan? ¿Sí sí, los sí, vimos? sí, sí, sí. Sí, ok. Sí, sí, Bien, sí, perfecto. los refrigerados, los de DRY, sí, todos esos, ¿no? Perfecto, perfecto, así no lo vuelvo a dar. Bueno, ¿qué son los pallets? Básicamente son plataformas. Son plataformas, son tablas que voy a colocar la mercadería arriba. ¿Cómo se coloca la mercadería? Y bueno, tiene que estar distribuida de una forma que abarque toda la superficie. ¿Por qué? Porque tiene que estar estable el pallet. El pallet tiene que construirse de tal manera que no se mueva, que las cajas que no se vayan para un costado, no se vayan para el otro, para adelante, para atrás. El pallet tiene que ser una estructura que, como de la manera que se construye, quede ahí, ¿sí? Y que no se rompa. Por eso también, cuando ustedes van a comprar un pallet, tienen que ver las especificaciones técnicas. Bueno, ¿cuánto, cuánto peso puede bancar este pallet? ¿Cuánto de altura puede soportar? Todas cosas a considerar y a comprar dependiendo nuestro tipo de carga de producto. Estos, tenemos dos tipos de pallets. Hay más tipos de pallet, pero los dos más conocidos son el Europallet y el pallet americano. Los Europallets son pallets como mucho más chiquitos que los americanos. Yo acá les puse las medidas para que sepan, para que las conozcan. Pero básicamente eso, los Europallets son mucho más chiquitos que los pallets americanos. ¿Por qué Europallets? Y porque Europa generalmente utiliza los Europallets y los pallets americanos o estándares también se les dicen, son los que usa Estados Unidos. ¿Qué usa Asia? Usa otros que también son diferentes, que son como un poquito más chiquitos. La realidad es que esto se denominan así por uso y costumbre, ¿sí? No quiere decir que todos los clientes de Europa vayan a utilizar esto. La realidad es que cuando ustedes van a ir a la negociación y van a hablar de esto, primero que el productor de por sí ya produce en un tipo de pallet. Pero a ver, si ustedes tienen un cliente que si yo produzco y unitarizo en pallets americanos, si viene un cliente y me dice, no, mira, yo te compro, pero te compro en Europallets, y bueno, voy a tener que adaptarlo. Y muchas veces se puede cuando es de manera manual, pero hay veces que las empresas paletizan con robots. Entonces ahí hay que ver, bueno, si lo pueden hacer o no, o tienen que recurrir a armar los pallets de manera manual. La realidad es que cada, cada una de las empresas va a tener su depósito y toda la mercadería de su depósito paletizada en un tipo de pallet. Y no quieren mezclar tipos de pallet justamente porque uno tiene que apilar pallet sobre pallet. Y entonces va a ser más complicado apilar en el caso que se pueda apilar, se puedan diferentes tipos de pallets. Y no solo eso, los Clarks y los lugares de guardados en los almacenes ya tienen un tamaño en particular y los Clarks están seteados para un tipo de pallet. Entonces, por eso les piden, porque en definitiva, te tenés que adaptar a lo que tu cliente te está pidiendo. Bueno, tipo de pallets, y esto es solamente a modo que conozcan y que vean que hay muchos tipos. Hay de doble entrada, de cuatro entradas, que esto significa cómo puede acceder el Clark para levantarlos. Y después, ¿de qué material están hechos? Bueno, los más comunes que se utilizan en comercio internacional son los de madera, pero
todo pallet de madera está sujeto a esta normativa NIMF 15, que lo que significa es que están fumigados. No se puede enviar nada de madera que no esté fumigado, justamente porque si no, si hay alguna plaga en la madera, lo vamos a terminar exportando. Y entonces cuando uno va a comprar los palets de exportación, tienen que comprar palets certificados. Esto es que se aseguran que están fumigados. Después hay otros tipos de pallets, sí, los pallets de plásticos, hay pallets de cartón, hay pallets cerrados, hay pallets reversibles, hay pallets que tienen como alas para sujetar a la mercadería. Entonces, como ven, hay un montón de tipos de pallet. A ver, los más usados, los que más se usan son estos, 2 entradas o 4 entradas y de madera. Pero ¿se usan de plástico? Se usan de plástico. Alguno que otro tiene pallets de plástico. De cartón no tanto porque no banca mucho transporte. ¿Sí? Hay que ver que, o sea, como ya el cartón de por sí no va a tolerar un transporte o una carga muy pesada o un transporte muy largo de tiempo. Ahora, ¿cómo se arman los pallets y cómo sé cuánta mercadería puede haber o cuántas cajas y cómo las tengo que distribuir en el pallet para que tenga estabilidad? Bueno, se hacen pruebas de producción. Luego ahora hay un montón de calculadoras en internet que vos le decís el pallet que querés usar de las medidas y le decís las cajas, el peso y te dice cómo se arma, cómo es la mejor manera para construir tu pallet. Así que en eso la tecnología está buenísima porque, bueno, puedo agarrarse de estas pruebas que, en realidad los cálculos, porque en definitiva después las pruebas de estabilidad las tenés que hacer y se va a encargar producción, pero es sumamente importante porque si te llega un pallet que están así, por ejemplo, no está bien constituido el pallet y te sobran, bueno, por ejemplo, es un pallet con bolsas y te sobran bolsas por todos lados. Bueno, esa es la bolsa que sobra puede llegar a golpear con otro pallet o el pallet está tan mal armado que se va haciendo así y bueno, eso en el transporte un movimiento y ese pallet se termina cayendo sobre otro pallet y si y generalmente lo que pasa es que la madera se rompe del pallet y rompe alguno de todos los productos. Entonces, en definitiva, lo que yo quería hacer, que era manipular y transportar de manera más fácil y que llegue la mercadería de forma más íntegra o que íntegra, no termina surtiendo efecto justamente porque no supe cómo armar bien un pallet. ¿Estamos ok hasta acá? Sí, sí. Bueno. Consulta, el tema del parcial de la semana que viene, ¿lo vemos mañana o apenas algo? Los temas. Sí, sí. Los temas entran hasta la clase de hoy. Ok. Em, todos los temas, sí, van a entrar hasta clase de hoy. Me falta dar un tema solo. Así que el jueves pueden hacerme las preguntas que quieran, modo clase de repaso, y después sigo con clase, pero no entra para el parcial. Ok. Bueno, vamos a seguir un poco más sobre el tema de justamente que es hablar de la carga. Y algo clave es el envase y el embalaje. ¿Por qué son claves? Porque sirven para proteger la carga.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, el envase es aquello que está en contacto directo con el producto. Perdón, estaba leyendo si después le subo el PowerPoint. Bueno, el envase es lo que está en contacto directo con el producto. Se le dice vendedor silencioso generalmente porque el envase es lo que nosotros vemos, es lo que vemos en la góndola. Por ejemplo, el, el envase de un alfajor. ¿Vieron? O sea, la bolsita esa en la que venden un alfajor, bueno, te comunica un montón de cosas. Te comunica no solamente la marca, si es de chocolate, de dulce de leche, sino que tiene una estética de imagen de marca que va a estar acorde. Por ejemplo, va a ser diferente la de Habana que la de un Jorgelín. Y además te va a dar mucha información, por ejemplo, sobre de qué está compuesto, cuáles son los ingredientes. Y va a tener ciertas normativas legales o va a cumplir con lo que indique la ley para este tipo de alimentos. Por ejemplo, ahora que hay que ponerle los sellos, bueno, el envase lo va a tener. En definitiva, es lo que está más cerca del producto. Pero vamos a tener diferentes tipos. Tenemos un primario, secundario y terciario, que el primario justamente es el que está directamente en contacto con el producto. Por ejemplo, acá tenemos el envoltorio de un chocolate o el frasco que está conteniendo mermelada. El secundario es, bueno, el envase que contiene al primario. Generalmente se utiliza para exhibir el producto. Por ejemplo, ¿vieron cuando vamos a un supermercado que están, por ejemplo, los chocolates en como unas cajitas, entonces tenés un chocolate atrás del otro? Eso sería un envase secundario. Sirve para manipularlo, el producto, y contiene al envase primario. Y el objetivo es este, más que nada marketing, ordenar o ir con la visual a el producto. Y el terciario es el que está relacionado con el embalaje, que justamente se utiliza para poder transportar al producto y va a contener a un secundario. Por ejemplo, estas cajitas que son para que vos tengas todos los chocolatitos ahí y que el cliente lo vea y es una suerte de tener todos tus productos ordenados en góndolas, van a ir en cajas más grandes. Y en definitiva, al supermercado lo que yo voy a trasladar son esas cajas. Entonces, eso puede ser el envase. Y después ese envase, obvio, puede estar unitarizado e ir en ese envase terciario, que son las cajas, en otro embalaje que es el pallet. Después tenemos envases según su vida útil. Bueno, los retornables, por ejemplo, una coca retornable, la cerveza, es decir, va a estar en contacto directo con el producto y eh, con su consumo, o sea, va a permanecer ahí hasta el consumo. Por ejemplo, un sachet de leche, frascos, un envoltorio de un alfajor, de los chocolates. Los no retornables son todos aquellos envases primarios que contienen al producto, pero que eso los tengo que descartar. Y que, o si se descarta luego de consumir el producto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, con jarabes para la tos. Y los reciclables son todos aquellos que los puedo reciclar. Y luego tenemos el embalaje. Bueno, y el embalaje, volvemos a lo que vimos antes, es la cobertura que va a proteger a la mercadería, que va a hacer posible que la mercadería se lleve de manera íntegra durante el transporte y almacenamiento de la carga. Facilita el transporte y el manipuleo de la carga.
Em, sí. ¿Tienen Sí, alguna duda o consulta hasta acá? Bueno, no, eh, les, les comento algunas otras cosas sobre los que son importantes a tener en cuenta, que lo van a poder leer dentro de la clase. Es que últimamente, como en las últimas, sí, en los últimos años, yo creo que hace bastante, las empresas le empiezan a dar mucho más bolilla a todo lo que es el envase y el embalaje. Y lo que es importante de esto es que sea traqueable, o sea, ver la trazabilidad de los productos. Y ahí es donde entran en juego los códigos de barra. Y vieron que hay códigos de barra no solo para los envases primarios, sino también para los envases, para los embalajes. ¿Y por qué son importantes? Y bueno, porque yo tengo un código de barra, lo puedo escanear y tengo toda la información de ese producto, desde dónde el origen, el destino, qué tipo de producto es, quién lo produjo, a qué se refiere. Por ejemplo, en una caja yo tengo un código, en una caja tengo el código de barras y dice, bueno, esta caja contiene, si yo traqueo, 12 unidades de vino tinto marca Pipita. Y si yo voy al código de barras del vino tinto, te dice, bueno, es una unidad de vino tinto comercializado por o producido por, y eso termina teniendo una trazabilidad que ahora es una de las cosas más importantes. Em, ¿Qué más? Hay muchos de los embalajes y de los envases que pueden ser certificados. ¿Quién los certifica? Y bueno, dependiendo qué es lo que yo quiera certificar del envase. Pero lo más importante de todo esto es justamente que, como toda certificación, que esté avalada por la autoridad competente, ¿sí? Y que si yo lo voy a poner en un envase o en un embalaje, lo pueda poner ahí. Hay muchas cosas que se pueden poner y tengo los sellos para ponerlo y otras cosas que no. O que tengo que pagar para poner los sellos dentro del envase y el embalaje. Por ejemplo, si yo exporto algún producto argentino, que lo que quiero es em, que diga sello argentino, hay productos que se le puede poner el sello argentino. Bueno, buenísimo, seguramente me lo cobren. O por ejemplo, si yo tengo algún vino que fue ganador de algún concurso que lo presenté, o un aceite de oliva, que lo presenté a estas catas o paneles internacionales y gané, bueno, para yo poner en mi envase, sí, envase, que ese producto es ganador, bla, 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 de todo esto, seguramente tenga que pagar. Em, entonces, son muchas cuestiones a tener en cuenta que están buenísimos desde un envase comunicar y tener envases certificados, pero ojo con eso porque no solamente tienen que tener cierta normativa, incluso el envase desde la manera de comunicación, entonces uno tiene que adaptarse a esas normativas. Por ejemplo, si uno quiere exportar productos alimenticios a Brasil, generalmente les van a decir que en la etiqueta Eh, el kilo, ¿cuántos kilos tiene, por ejemplo, la sal? Tiene que estar tiene que ser, no sé, 5 milímetros del tamaño de la letra. Y la ley argentina dice 4. Bueno, si ustedes no cumplen eso y no modifican sus etiquetas, por lo tanto, del envase, no lo van a poder comercializar en Brasil.
Entonces, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta cuando uno tiene que diseñar su envase, su etiqueta y qué es lo que quiere comunicar para mercados extranjeros. Y ni hablar, acá les estoy hablando de normativas, pero ni hablar las cuestiones culturales, ¿no? Y más si están certificados, si tienen una certificación de, por ejemplo, OIA o de que es orgánicos, si tiene una certificación kosher, si tiene una certificación halal. Ahora, en los últimos años estamos en un mundo lleno de certificaciones, se puede certificar casi todo, incluso hay lo que digo es, hay certificaciones para lo que gusten. Incluso muchos supermercados te piden esas certificaciones para que vos les puedas comercializar a ellos. Bueno, pero todo este negocio de los sellos, de la certificación, sale mucho dinero, porque uno no solamente certifica su producto, su producción o lo que sea que quieran certificar. Uno tiene que primero auditarlo, prepararlo, tienen que ir las certificadoras, le tienen que aprobar, le tienen que dar la certificación y después lo tiene que mantener y renovarlo todos los años. Y ni hablar de un orgánico, por ejemplo, que en cada exportación se tiene que emitir un certificado que diga que la mercadería es orgánica, que, por ejemplo, vale un 1% del valor de la mercadería. Entonces, buenísimo, yo tengo mi producto que es certificado y tengo todos estos certificados. Bueno, hay que ver si estos certificados te lo repaga tu mercado. No siempre lo repagan. Por eso tampoco es que en góndolas argentinas encontramos un montón de productos orgánicos con sello orgánico, no los que dicen que son orgánicos, que si no está orgánico y no tiene el sello de orgánico, no son orgánicos, porque parte, o sea, de la definición de orgánico en sí es que estén certificados. Entonces, cuando ustedes van a la verdulería y le dicen si son orgánicos, no, bueno, no sabemos. Em, entonces, las cosas orgánicas tienen que estar con los sellos habilitados, por ejemplo. ¿Por qué no hay tanto producto orgánico? Por más que la producción sea orgánica y esté como que tenga la posibilidad de certificarlos y pues sale caro y nadie te paga un producto, no te paga ese plus para que el producto sea orgánico. Por lo menos acá en Argentina, que recién es un mercado que está como emergiendo. Capaz que un mercado europeo o un mercado estadounidense que son más maduros en estos tipos de productos y buscan estos productos, bueno, sí te pagan el adicional de lo que vale. Son todas cosas a considerar a la hora de armar su etiqueta y su envase. Y el lado del embalaje perdón, mucho no, muy relacionado con, bueno, voy a transportar esta mercadería y tiene que llegar bien. ¿Por qué modo de transporte lo voy a hacer? De eso también va a determinar. ¿Esta mercadería va a ir paletizada o no va a ir paletizada? ¿Va a ir solamente con cajas en un contenedor a piso o no? ¿Va a estar paletizada? Bueno, va a ir mercadería paletizada y va a ir en un modo marítimo, en un contenedor, o sea, va a ser carga unitarizada. ¿Cómo hago para que esa mercadería llegue bien? ¿Es necesario los pallets o es necesario otras medidas de seguridad? Por ejemplo, que estén sujetos los pallets al contenedor para que no se muevan, o bolsas de aire entre contenedores para que no se choquen. También incluso vienen para los contenedores, ¿vieron las bolsitas? Las chicas van a saber, bueno, las chicas y los chicos también, que cuando ustedes compran una mochila o una cartera, vienen esas bolsitas para que absorban la humedad. Seguramente los vieron. Bueno, Sí, eso sí. existe lo mismo más grande para los contenedores, para que absorba la humedad de los contenedores. Se utiliza mucho el papel film para un pallet, se utilizan para los pallets cartón
arriba como poniéndole un techito al pallet, así cuando se apile el otro no tenga en contacto el producto directamente con el pallet. Se usan esquineros para que no se lastime en las esquinas, pero para todo se usa todo y no. Va a depender justamente de esto, de su tipo de producto, de su tipo de envase. Por ejemplo, no es lo mismo exportar saleros de plástico que vieron los saleros en estuche, los de, los de cartón que vende Celusal, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo. Em, entonces, alguno de los productos va a necesitar que vaya film. Alguno de los productos va a necesitar que arriba tenga esto de cartón. Otros, hay algo que se llama capuchón, que es al pallet, uno arma el pallet y arriba le pone un capuchón, básicamente para que la mercadería no se ensucie. O puede ir por arriba o puede ir por abajo. Se puede, bueno, se usa el film, se usa medidas de sujeción. Bueno, hay muchas cosas además de armar bien, de primero envasar bien, después embalar bien, armar el pallet bien, estable, y después, una vez que está en el contenedor, bueno, también tengo medidas de seguridad extra que puedo tomar para que mi mercadería llegue bien. Sí, y todas estas las van a tener que ir considerando. ¿Por qué? Porque después, si no, la verdad es un problema. Te llega la mercadería mal. El cliente, vos ya la mandaste, no puedes hacer nada. Llega la mercadería ya, tienen que reacondicionarla. Eso se los van a cobrar a ustedes. Em, la queja del cliente porque no me vendiste la mercadería bien. La verdad es que, en definitiva, exporté un contenedor porque yo necesitaba las 25 toneladas, pero de las 25 toneladas son usables 24, porque el resto se me perdió en roturas. Bueno, no es lo mismo, porque esas pérdidas alguien se va a tener que hacer cargo. Entonces, si uno lo puede evitar, porque total, todas esas, yo como exportador, si yo ya sé que la mercadería le tengo que invertir en todo esto para que llegue bien, y bueno, voy a tener que eso modificar mi precio del producto, para que mi precio cubra todo esto que yo tengo que comprar. ¿Es- ¿Estamos de acuerdo? Sí, Naila. Bueno, hasta acá, chicos, es la última clase y lo que va en el parcial sería hasta esto, que es la clase del día de hoy. Ok. Incluye todos los cálculos de tarifas, Ujú. ¿sí? Aéreo, marítimo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? No, por mi parte Naila, no. A ver. yo Sí. quería si podían subir el video que vimos de Infoterm en la clase presencial, porque no Ah, está en bueno, el campo. dale, le pido a Fe y lo subo. Dale, gracias. No, de nada. Entonces la clase que viene no va a ser una clase de repaso, sino que si tenemos dudas consultamos, pero no va a ser repaso en sí. No, voy a seguir, voy a dar clases. Pero si tienen dudas, vemos todas las dudas y después empiezo a dar clases, que no va a entrar para el parcial. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos Mira, acá les dejaron el link del video, pero si no, nos vemos el jueves directamente. ¿Les parece bien?
Ok, muchas gracias. Ok, profe, No, gracias. gracias a Buenas ustedes. noches. Chao, buenas noches. Chau, Muchas chau. gracias.